Hola Nahuel, bueno, te voy a explicar la presentación que te envié. Entonces, en la presentación teníamos un rey, ¿sí? Anteriormente, en la Argentina y en otros países, éramos gobernados por reyes que tomaban las decisiones por todos, ¿sí? Y no habían objeciones ante lo que el rey decía, ¿sí? O lo que él mandaba, digamos. Entonces el pueblo se cansó de esto y ¿qué dijo? Adiós a los reyes, ¿sí? Queremos tener un gobierno de democracia, donde se incluya al pueblo en la toma de decisiones. Entonces, tenemos, ¿qué es la democracia? La democracia es del pueblo, porque el poder es del pueblo, para el pueblo, porque la finalidad es ejercer poder en favor del bien común, y por el pueblo, porque el que ejerce la autoridad viene del pueblo, ¿sí? Entonces, esa persona que ejerce la autoridad es elegida por nosotros, por el pueblo. Entonces, tenemos dos tipos, vamos a nombrar dos tipos de democracia, ¿sí? Podemos separarla en democracia directa o podemos separarla en democracia representativa. La democracia directa sería esta, donde se reúnen las personas, todas las personas, y son ellas las que toman las decisiones por el pueblo, ¿sí? O por el país. Entonces dice, se reúnen las decisiones, se reúnen para la toma de las decisiones, hacen las leyes, las aplican y resuelven los conflictos, ¿sí? Pero esta democracia es muy poco probable hoy día porque somos muchos, entonces todos no nos podríamos reunir. Por esta razón tenemos la democracia representativa o indirecta. Dentro de esta democracia, ¿qué pasaba? Elegíamos o teníamos la oportunidad de elegir a un líder, ¿sí? Pero después del tiempo, ese líder establecía ciertas cosas, vamos a hablar del país, en un país y el pueblo ya no podía hacer nada, se hacía lo que esa persona quisiera con el pueblo y nada más. Entonces, a raíz de eso, como el pueblo ahí ya no tenía voz, ¿sí? Ya no podía decir si estaba de acuerdo o no con ciertas cosas, nace, espérame, esta democracia representativa, ¿sí? Y entonces tenemos, después de esta representativa, tenemos la participativa o semidirecta, ¿sí? Entonces, en esta participativa o semidirecta, que es la misma democracia, podemos tener los gobiernos de hoy día. Entonces, ahí, bueno, por ser, digamos, en nuestro país, hay un presidente, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos al presidente Fernández o podría ser cualquier presidente, Macri o cualquier otro presidente, ¿sí? Entonces, ellos son los que nos representan, pero aquí está el pueblo, ¿sí? Que también tiene voz y voto en ciertas decisiones que se van a ir tomando, ¿sí? Entonces, tenemos ¿cómo puede participar el pueblo? A través del artículo 39-40 de la Constitución. Entonces tenemos acá, cómo a través de la iniciativa, otra opción es la consulta popular, ¿sí? Que esta segunda la voy a mencionar más abajo, ¿sí? Entonces, la iniciativa ¿qué significa eso? Es la posibilidad del pueblo de presentar proyectos de ley, ¿sí? Entonces, esos proyectos que nosotros, digamos, como pueblo podemos presentar, lo presentamos ante la Cámara de Diputados, que son un grupo también de personas que hemos elegido democráticamente. Entonces, esas personas tienen la obligación de revisar esos proyectos que hemos enviado y tienen un año para revisarlos y tomar decisiones sobre lo que hemos enviado. Pero el pueblo no podrá enviar, hay unas excepciones, el pueblo no va a poder enviar proyectos que estén relacionados con la reforma constitucional, ¿sí? Que son como unas leyes que ya están establecidas
y no se pueden modificar. Es como un librito de leyes que mantienen el orden del país. Después tenemos los tratados internacionales, que serían los acuerdos que tiene Argentina con otros países. ¿Qué otros países? Países fronterizos como, no sé, Bolivia, Chile o otros países, ¿sí? Que no sean Argentina. Y tenemos las penales, que tienen que ver con cuántos años, por ejemplo, puede durar alguien en la cárcel por cierto delito, ¿sí? Entonces, ante esas cosas, ante esos libritos, esas leyes establecidas, no podemos hacer nada, ¿sí? Tienen otros procesos. Después tenemos o de presupuesto o impuestos, que los presupuestos es como un dinero que tiene el gobierno y el cual ellos deben establecer qué hacen con ese dinero, ¿sí? En qué proyectos se van a invertir. Y los impuestos tienen que ver con cuánta plata el pueblo, o la plata que el pueblo aporta al gobierno. Y esos impuestos vienen de las personas que tienen alguna casa o de las que tienen un auto, ¿sí? O algún otro bien así que el gobierno recauda ese dinero para después hacer otras obras, ¿sí? Bueno, entonces en estas nosotros como pueblo no podemos hacer proyectos de ley, ¿sí? Presentar proyectos de ley. Y después, bueno, así como la de iniciativa, decíamos que teníamos la de consulta popular, que esta de consulta popular se va a dividir en dos, ¿sí? Entonces tenemos la vinculante. Esta vinculante hace referencia al referéndum, que es como que se lanza el proyecto y las personas las personas salen y votan por el sí o por el no, y lo que se decida en ese momento se va a establecer. Entonces la profe ponía el ejemplo del proyecto de legalización del aborto. Si se mandara un referéndum, lo que elija el pueblo es lo que se va a establecer y no se puede cambiar. Pero después tenemos también una no vinculante, donde no estamos obligados a ir a votar, y las decisiones que se tomen en esta no vinculante pueden ser o no tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces, si se votó en esa no vinculante por el sí, ellos pueden tomar la decisión de, bueno, sí, vamos a seguir el sí, o pueden decir, no vamos a tener en cuenta los resultados, ¿sí? Entonces, en la vinculante sí se tienen en cuenta ese voto, sí se tiene en cuenta, y en la no vinculante no se tiene en cuenta. Y después tenemos otras maneras en que el pueblo puede participar. ¿Cuáles son? Las audiencias públicas, la presunción participativa y la revocatoria de mandatario, ¿sí? Entonces, básicamente, después, bueno, tenemos acá la democracia como una forma de vida, ¿sí? Cómo somos democráticos a nivel social, todas las personas que estamos dentro del país, vamos a hablarlo a nivel país. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos tener? ¿Qué garantiza esa democracia en nuestra vida? El goce de nuestros derechos, ¿sí? La igualdad de oportunidades, que no haya discriminación, que se respeten las ideas, ¿sí? Y entonces tenemos gobiernos con baja intensidad o tenemos gobiernos con alta intensidad democrática, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir baja intensidad? Cuando todos no pueden disfrutar de los mismos derechos, se habla de una democracia de baja intensidad, ¿sí? Y después tenemos la alta intensidad, que es cuando se puede ejercer los derechos políticos y sociales, hay educación, vivienda digna, trabajo digno, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Anteriormente había mucha discriminación, ¿sí? Se discriminaba por el color de piel, por recursos económicos, por sus creencias. Entonces, ahora, por ejemplo, como dice acá en la imagen, tener una vivienda digna, tener un trabajo digno. Antes, por ejemplo, habían esclavos. Entonces, eso hace que un gobierno sea considerado con alta intensidad. Ese pluralismo
de las características, ¿sí? Que no nos importe su religión, que no nos importe cómo se visten, qué hacen. Eso hace que haya una alta democracia, ¿sí? Que haya alta intensidad. Entonces, si tienes alguna duda, me la haces saber y después contame cómo te fue con el TP. Bueno, chao, chao, te mando un abrazo.